Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad. En esta oportunidad me es sumamente grato contar con la presencia, la participación de la doctora Georgina Catacora Vargas. Ella es ingeniera agrónoma, ha estudiado en la Universidad Hert de Costa Rica, luego ha hecho un doctorado en agroecología en la Universidad de Antioquia, en Colombia, y en este momento está realizando un programa de posgrado en la Universidad de Berna, en Suiza. También es docente en la Universidad Católica Boliviana, en la Unidad Académica Campesina Tiahuanaco. Estimada doctora, muchísimas gracias por estar en esta sesión del programa y bienvenida. Muchas gracias, la agradecida soy yo por la invitación. Bueno, con la doctora Catacora vamos a conversar alrededor de un tema que sigue muy controvertido, es el tema de las semillas transgénicas. Esta vez, después de haber realizado varios programas en términos generales, esta vez vamos a tocar los transgénicos desde una perspectiva más agrícola. Así que, doctora, vamos a empezar explicando qué son las semillas transgénicas. Bien, las semillas transgénicas son un tipo de organismo genéticamente modificado. Lo menciono porque la transgénesis y los transgénicos son solo un tipo de estos organismos, en este caso cultivos, pero también podrían ser animales, insectos, microorganismos. Y las semillas transgénicas en específico son aquellas que provienen de plantas a las cuales se les ha inserto o aplicado algún tipo de modificación a nivel genético. En el caso de una semilla transgénica es aquella en la que la modificación genética incluye genes del organismo del cultivo de interés y genes de un organismo al cual no está relacionado. Por ejemplo, la soya genéticamente modificada, aprobada en el 2005 en Bolivia, que es tolerante al herbicida glifosato, es una soya que tiene material genético de un microorganismo del suelo que es tolerante al herbicida glifosato. Entonces ahí, por ejemplo, hay una mezcla genética de organismos que, por decir de manera sencilla, de forma natural, no tendrían esa cruza a ese nivel genético para expresar ciertas características. Entonces, de forma sencilla, a eso nos referimos con una semilla genéticamente modificada. Los sectores que promueven esta suerte de semillas superdotadas, que son las semillas transgénicas, mencionan que son seguras y no hay estudios científicos que prueben que podrían ser dañinas. ¿Y cuán cierto es eso? Bueno, primero yo no las llamaría superdotadas. Son semillas que sí tienen una característica que se les ha inserto, pero esa característica no se manifiesta. Bueno, es que hay muchos tipos de organismos genéticamente modificados y de variedades, en este caso transgénicas. Para expresar el potencial genético que se les ha inserto requieren una serie de condiciones que, si no existen esas condiciones, pues no van a desempeñar como se supone que tienen que desempeñar. Pero ahora, yendo a la pregunta, en realidad existe muchísima información científica sobre los riesgos, pero también los efectos de la modificación genética y de las semillas genéticamente modificadas a nivel ecológico, a nivel alimentario, a nivel de salud, a nivel socioeconómico. Entonces existe mucha información y puedo dar un ejemplo que viene de lo que antes era el Ministerio de Desarrollo Agrario en el Brasil. En el Brasil se tienen núcleos de estudio y el núcleo de estudio de este ministerio, por ejemplo, compiló, ya va hace probablemente 4 o 5 años, 750 artículos que tratan sobre diferentes tipos de riesgo
no solo de la expresión de la modificación genética, sino también del paquete tecnológico asociado. Así es que información científica sí hay, lo que no hay es un consenso, y eso es habitual. La ciencia está en constante disputa interna porque de eso se trata el generar conocimiento. Y otro elemento importante a tomar en cuenta es que lo que no hay son estudios que se hayan diseñado de una forma adecuada, es decir, en el largo plazo, que en todo caso nos puedan dar cierto nivel de seguridad o de certeza de que son seguros. Entonces, esa información no existe, esa investigación todavía no se ha hecho. Y la ausencia de esa información no significa que sea seguro. Entonces, en realidad estamos lidiando con un tema controversial, donde no hay consenso y donde hay mucha falta de información. Sin embargo, en términos científicos, investigaciones científicas que apuntan a estos riesgos y efectos, pues es abundante. Bueno, circulan muchas aseveraciones también alrededor de las semillas transgénicas. Por ejemplo, estas semillas tienen mayor rendimiento, tienen un menor uso de plaguicidas y finalmente generan más empleo. ¿Cuán ciertas son estas aseveraciones? Bueno, quisiera mencionar algunos datos para que quienes escuchan el programa también puedan generar sus propias conclusiones. Se mencionaron 3 aspectos: rendimiento, uso de agroquímicos y generación de empleo. Primero vamos por el primero. Y para entender las limitaciones del primero hay que entender de dónde viene el rendimiento. El rendimiento, que es la capacidad de producir de una planta, no está determinada por un gen, menos por una modificación genética. Eso no es posible, porque el rendimiento es una característica muy compleja, como el crecimiento de las personas, el crecimiento de una planta, la capacidad de producción, no se determina por un gen. Se determina primero por una multiplicidad de genes, por lo que cambiar un gen no va a poder tener ese efecto deseado, por un lado, y por otro lado está altamente determinado por el contexto, el entorno ecológico y también el entorno social expresado, por ejemplo, en el manejo que se le da. Entonces, el rendimiento es una conjunción de diferentes factores genéticos, evidentemente, pero también ecológicos y sociales. Entonces, partiendo de ello, es muy difícil generar una variedad genéticamente modificada que rinda más. Eso se logra con el mejoramiento genético cuando se trabaja con todo el organismo y toda su información genética, pero con una modificación genética no es posible. Eso por un lado. Por otro lado, que está relacionado con algunas de las implicaciones sociales de este tipo de tecnologías y formas de producción, es que en este momento es muy difícil comparar, ¿no? Para decir, rinde más en comparación a qué. Porque en Bolivia prácticamente ya no se produce soya convencional, y si se producen otros tipos, no se tienen otros tipos de producciones, pues es muy localizada, más que todo a nivel autoconsumo. Yo conozco productores japoneses, por ejemplo, que producen de forma orgánica la soya, pero es para consumo propio. Entonces, primero que no hay con qué comparar. Si nos vamos a comparar con otros países, pues vamos a extrapolar en un contexto que no aplica al nuestro, pero si vamos a hacer años pasados, ¿no? Los primeros 5 o 10 años de producción de soya genéticamente modificada, la diferencia en productividad era menor a 1/3 de tonelada. Eso no es estadísticamente significativo. Y de las conversaciones que he tenido en su momento con los productores de pequeña escala, ellos afirman, productividad no hay cambio. Es más sencillo, el manejo sí, pero productividad ninguna. Ahora, con relación a los agroquímicos, si tenemos, por ejemplo, una soya genéticamente modificada tolerante al herbicida glifosato, en este caso, a un principio, ¿no? Porque es importante en este tipo de tecnologías ver el largo plazo. Ver el corto plazo nos da información muy incompleta y que puede dar paso a malas interpretaciones o a conclusiones muy imprecisas. Entonces,
y bueno, hay que ver a largo plazo y hay que ver todo el sistema. En una primera etapa pueden reducir el uso de ciertos herbicidas en este caso. En lugar de usar un preemergente, un postemergente, se utiliza uno que mata todo. Entonces a la soya le va súper bien, pero al resto del ecosistema, que son hierbas, no le va tan bien. Y ahí va generando dinámicas ecológicas, porque en nuestro entorno todo es dinámico, nada es estático. Entonces, una constante presión del mismo químico lo que genera son hierbas tolerantes al glifosato, y para combatir esas hierbas tolerantes hay que utilizar otro herbicida mucho más tóxico. Pero eso no es todo. Este tipo de producción de monocultivo de gran escala no solo usa herbicidas, usa insecticidas, usa fungicidas y una serie de plaguicidas que en realidad no hace diferencia. Hace unos 4 años atrás, por ejemplo, en San Pedro, un municipio productor de soya genéticamente modificada, en promedio se utilizaba, y ahora seguro es más, porque en el tema de agroquímicos no es que reduce, sino va subiendo la cantidad de agroquímico utilizado. En promedio se utilizaba 14 litros de diferentes agroquímicos por hectárea. Entonces, el glifosato en este caso es la mitad. Entonces, la mitad de un grupo de plaguicidas, que es bastante elevado, entonces también nos da pautas de que en realidad no reduce el volumen total de los plaguicidas utilizados. En el caso de, y con relación a un cultivo tolerante a un herbicida, en el caso de los cultivos tolerantes a cierto tipo de insectos, la dinámica es similar. A un principio el insecto es vulnerable a la toxina, pero va generando resistencia, entonces luego se vuelven a los insecticidas para poder combatir una plaga que ahora es tolerante a un tóxico que ha estado expuesto de manera permanente porque está inserto en el cultivo. Y ese es el problema, por ejemplo, del maíz, que se llama BT, y otros cultivos BT, porque tienen este tipo de toxina que a un principio ayudan a regular un poco la población de gusanos plaga, para decirlo de forma sencilla, pero que luego van generando resistencia. Entonces, es cierto, en el largo plazo no. Desde el mediano al largo plazo no reduce el uso de agroquímicos, más bien al contrario, y con relación a la productividad, la modificación genética no tiene ese propósito. La cuestión de generación de empleo. Empleo. Bueno, este es un tema que no solo concierne a la modificación genética, sino a toda esta visión de una agricultura de monocultivo especializada, de gran escala, mecanizada, ¿no? Todo un paquete tecnológico en la que viene la modificación genética como un elemento añadido. Existen muchos estudios que muestran que este tipo de agricultura, al contrario, reduce las posibilidades de empleo. En algún momento en Bolivia se hicieron algunos cálculos en los que una hectárea mecanizada quita empleo a 11 personas. En otros países es mucho más severo, ¿no? Si vemos en África, por ejemplo, la agricultura mecanizada por hectárea puede llegar a reemplazar hasta 70 personas. Entonces, a través de esta elevada mecanización, trabajo rural, agrícola, es muy difícil generar. Probablemente en otros sectores, en la industria de agroquímicos tal vez, en el sector de importación de insumos, probablemente. Sin embargo, también se ve en nuestro país agricultores de pequeña escala, primero, trabajadores rurales que van perdiendo posibilidades de empleo, y segundo, productores de pequeña escala que al no poder invertir en este tipo de producción, pues van vendiendo sus tierras, las van alquilando, y esto es algo muy real que sucede en nuestro país, en la zona de producción soyera, por ejemplo, de soya genéticamente modificada. Doctora, ya has anticipado un poco la cuestión de que los transgénicos habitualmente van de la mano con el uso de herbicidas como el glifosato y también el glufosinato de amonio, que parece que es algo más tóxico, más fuerte, digamos así.
que el propio glifosato. ¿Qué consecuencias puede traer la utilización extensiva de estos herbicidas, particularmente desde el punto de vista agrícola? Bueno, desde el punto de vista agrícola, cualquier agroquímico tiene impactos ecológicos que inciden en la productividad y en la economía del cultivo. Y uno de esos procesos es la generación de la resistencia. La resistencia en las hierbas, la resistencia en las plagas es altamente problemático. Y eso no es solo un tema ecológico, sino que también es un tema económico. Yo he visitado en el Brasil, por ejemplo, producciones de miles de hectáreas de soya genéticamente modificada en las que las hierbas tolerantes al glifosato son más dominantes que el mismo cultivo. El lidiar con ese tipo de paisaje agrícola es muy complejo y es muy costoso, porque si se va a optar por la opción química, hay que invertir en el químico para esas cuantas miles de hectáreas. Si se va a optar por no hacer nada, se pierde la cosecha. Si se va a optar una vez más por un tratamiento químico, además de los costos económicos, pues viene el costo social, el costo en salud. Así es que, y eso se ha visto a lo largo de la historia. Y para las personas que están en el área, por ejemplo, y para las personas que tienen interés, por ejemplo, se puede revisar la página web hay una página web sobre malezas resistentes a herbicidas, y el número solo incrementa, no disminuye. Entonces estamos hablando de cientos y cientos de hierbas silvestres que se vuelven resistentes a herbicidas por esa presión constante del herbicida. Pero creo que no solo hay que ver esto desde un punto de vista agronómico, también hay que ver desde un punto de vista de salud ecológica y de salud pública, porque la eficiencia de estos plaguicidas de llegar a la plaga objetivo es muy reducida. La mayoría se dispersa por el aire y muchas otras también se quedan como residuo en las aguas, en el suelo, en lo que comemos. Y es importante tomar en cuenta que todos los herbicidas tienen impactos, todos son tóxicos, incluso los que tienen etiqueta verde. Y en el caso específico del glifosato y del glufosinato, ambos tienen efectos teratogénicos. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen impactos en el desarrollo normal embrionario. Y existen ejemplos muy severos de personas y de comunidades expuestas a estos agroquímicos, por ejemplo en Argentina, en los que se van registrando promedios elevados a la media nacional, por ejemplo de niños que nacen con malformaciones. Entonces, este tipo de químicos tienen efectos crónicos muy severos. Y en ambos casos es que son disruptores endócrinos, es decir, impiden el funcionamiento normal de las hormonas, y eso es algo muy severo, entre otro tipo de afectaciones a la salud humana, pero también de otros organismos que pueden estar expuestos a estos agroquímicos. Bueno, ¿y por qué la posibilidad de introducción de maíz y trigo transgénico son tan controversiales? Creo que el trigo, casi ningún país quiere trigo genético, ¿no? No. Bueno, primero, con el tema del maíz, son tres elementos, que puedo resumir en tres elementos. Primero, la biología del maíz. El maíz tiene un tipo de reproducción que se da a través de una cruza. Y esto, para ponerlo en términos sencillos, eso es evidente, por ejemplo, si sembramos un maíz amarillo y sembramos un maíz morado, se va a dar cruza y vamos a tener una mazorca que va a tener granos morados y granos amarillos, porque hay una polinización cruzada. Entonces, si tenemos un maíz genéticamente modificado con maíces de variedades no genéticamente modificadas, e incluso si son variedades criollas, el riesgo es que a través de esa cruza haya dominancia de las variedades genéticamente modificadas, como sucede con otras variedades comerciales. Eso puede dar lugar
a la erosión genética, que es la disminución de las variedades que se tienen de un cultivo, en este caso el maíz. Entonces, ese es el primer problema. El segundo es que Bolivia es muy rico en maíz. Somos un país con una de las más elevadas riquezas de maíz, y eso no solo es una riqueza, un patrimonio biológico, sino también es un patrimonio cultural, y por eso existe normativa a este respecto que específicamente pone restricciones a la importación de semillas genéticamente modificadas, de las cuales somos centro de origen o diversidad genética. Y Bolivia es centro de diversidad genética del maíz. Entonces, ese es un segundo punto, y un tercero es que el maíz es parte de nuestra dieta cotidiana. Entonces, el introducir material genéticamente modificado de alimentos de los cuales son parte de nuestra dieta habitual, el riesgo en la salud humana, no solo de la expresión de la modificación genética, sino de todos estos agroquímicos asociados de los que hablamos, pues es muy elevado. Y hay estudios científicos que muestran la bioacumulación de material genético, la bioacumulación de herbicidas y plaguicidas, como por ejemplo glifosato, en mujeres embarazadas, en animales, que se ha observado también en productos procesados como la leche. Entonces la exposición es muy elevada. Entonces, por eso es controversial el maíz. Y con relación al trigo, como mencionaba, pues en ningún país todavía se ha aprobado trigo genéticamente modificado, ni siquiera en los países que hace ya un par de décadas desarrollaron variedades genéticamente modificadas, como por ejemplo los Estados Unidos, porque los agricultores no quieren producirla, no quieren sembrarla, porque no hay mercado. Las y los consumidores a nivel mundial no quieren un pan o tantos productos derivados de trigo que tenga material genéticamente modificado, precisamente por su consumo masivo. Bueno, y para completar el programa, porque el tiempo corre, doctor Rita, la dependencia de las semillas transgénicas, ¿es una realidad o es un cuento de activistas? Bueno, este tipo de tecnologías siempre van a crear dependencia por el deterioro que generan. Si tenemos un suelo deteriorado y la causa es el elevado uso de agroquímicos en un monocultivo y agroquímicos es la receta perfecta para el deterioro de los suelos y el desequilibrio ecológico. Eso significa baja fertilidad y plagas. En términos económicos significa inversión. Entonces, para rehabilitar este suelo hay dos caminos. Rehabilitar la salud, la vida del suelo, que toma tiempo, pero una vez que se rehabilita esa salud, los procesos de producción son bastante estables y aumentan, ¿no?, en esa estabilidad. Y el otro camino es ir al camino simple de seguir aplicando agroquímicos. Voy a poner una analogía nada más por temas ilustrativos, es tener un proceso de rehabilitación a dependencia de agroquímicos, porque eso es, de una forma holística, para sanarse de la dependencia, o usar paliativos que sigan generando esa dependencia de agroquímicos, porque de otra forma, en un suelo deteriorado y en una ecología totalmente desequilibrada, desde la lógica de producción de monocultivo, no hay otra forma. Sí hay otra forma, hay otras formas de regeneración y de restauración, pero en esta lógica de producción agroindustrial de monocultivo, pues la dinámica en la que se entra es mayor uso de agroquímicos, y en este caso es también mayor uso de semillas genéticamente modificadas. Y el ejemplo de la soya. Ahora Bolivia es dependiente de la soya genéticamente modificada porque no hay producción de soya convencional. El productor, la productora que quiere producir de forma diferente, la primera barrera que encuentra es la disponibilidad de semillas. Entonces ahí, por ejemplo, ya entramos en un contexto de dependencia genética que está luego relacionada con una dependencia química con los agroquímicos, y una de las raíces, como mencionaba, pues es el deterioro que genera este mismo sistema. Entonces se trata de un ciclo de deterioro y de dependencia en agroquímicos que al final pasa a ser un círculo vicioso, y sí podemos mencionar como un tipo de dependencia. Por otra parte,
tengo entendido que todavía en Bolivia no se produce, ¿no?, semillas genéticamente modificadas, además que encontraríamos muchos obstáculos por la cuestión de las patentes, etcétera, etcétera, que creo las detienen empresas muy grandes, multinacionales, etcétera, etcétera. En Bolivia sí se produce soya genéticamente modificada, semilla de soya genéticamente modificada, porque ha sido autorizada el 2005. Otro tipo de semillas genéticamente modificadas no están autorizadas en el país, y si se dan es de forma ilegal. Ahora, en Bolivia, a partir de la Constitución, no está permitida la implementación de patentes en componentes de la madre tierra. Entonces, ese tipo de patentes no aplican en nuestro país. Sí la certificación de semillas, sí el registro, pero esa es otra figura, y patentes en realidad en Bolivia y ese tipo de restricciones no aplican. Muchísimas gracias, doctorita. No, muchas gracias. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con la doctora Georgina Catacora Vargas. Ella ha hablado de las semillas transgénicas desde un punto de vista agrícola. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Tenemos que seguir reflexionando alrededor de estos temas que de alguna manera nos van afectando en nuestras vidas. Muchísimas gracias por su fidelidad. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.